¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Un salto cuántico. Un salto cuántico. Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Este es el canal Un Salto Cuántico y hoy quiero compartir con vosotros mis impresiones personales del blockbuster que ha salvado las taquillas estas semanas o estos días, que ha sido Tenet, de Christopher Nolan. Y quería compartir con vosotros algunas ideas sobre la película de Christopher Nolan. Van a haber quizá algún tipo de spoiler, ¿vale? Por lo tanto, recomiendo que veáis la película primero y luego pues veáis este vídeo. Tenet de Christopher Nolan a mí me encanta, su ópera prima Memento es muy buena, también otro día la trataré, ¿vale? No soy gran fan de películas como las de Batman, pero Origen sí está muy bien, porque te explica mucho. Es muy importante conocer la mecánica de los sueños o la implantación de ideas subliminales en la mente del espectador. Christopher Nolan sabe mucho más de lo que parece. Igual su hermano, su hermana, su primo están también involucrados en la serie Westworld y nos da muchas perlas muy importantes. Tenet es una palabra que es un palíndromo, que es, digamos, una palabra o frase que se lee de izquierda a derecha igual que de derecha a izquierda. Tenet es una de ellas. Otra sería, por ejemplo, dábale arroz a la zorra el abad. Es otro palíndromo muy largo. Dábale arroz a la zorra el abad. Se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Hay muchos palíndromas, un tema muy curioso, mirarlo. Y realmente estoy contento de lo que he visto, porque Christopher Nolan se estrenó la película el 26 de agosto en España, y el 22-23 di unas conferencias en Valencia que estuvieron muy bien, que ya haré otro programa sobre esta cuestión. En Valencia yo hablé de varias cuestiones. El sábado yo hablé de la influencia alienígena en el planeta Tierra en el siglo XX y XXI, y también hablé finalmente de la guerra en el tiempo, guerra del tiempo. También yo tengo en el programa, lo saqué durante el confinamiento en España, la llamada cronoguerra, unas guerras del tiempo entre los dueños del planeta y ciertas facciones alienígenas. Guerra en el tiempo. También en Valencia hablé el domingo sobre la naturaleza del tiempo lineal y la importancia del libre albedrío del ser humano. Y también hablé sobre consejos para sostener una línea de tiempo positiva. Pues bien, en Tenet estoy muy satisfecho porque me he vuelto a adelantar. Perdonad que os diga, es decir, es muy importante, por eso yo en las conferencias sé lo que hay que hablar. Es muy importante que se conozca la naturaleza del tiempo o dónde estamos metidos, cómo funciona la simulación que habitamos. Por eso, al final, una de las cosas, el protagonista, Robert Pattinson, que hace un buen papel, le dice al protagonista: tienes que aprender a pensar distinto en otros términos. Tenemos que aprender a pensar distinto en otros términos. Hay un nuevo paradigma, hay un mundo de conocimiento que está ahí, una nueva forma de entender la realidad que está disponible para todos. Si seguimos viendo la televisión y creyendo en el sistema educativo que se basa en criterios del siglo XIX, igual que el propio método científico que es del siglo XIX, no antes, ¿no? De experimentos empíricos en laboratorios chungos del siglo XVII, es un concepto anticuado, el método científico per se. Ahora hay modernas teorías basadas en física cuántica, física de partículas, que es la aplicable. El quantum physics es lo aplicable a toda la realidad, igual que el universo holográfico, que es uno de mis temas preferidos. No en balde esto se llama un salto cuántico por esto, ¿no? Quantum Physics, un salto cuántico. Entonces, bueno, Tenet se basa en una inversión temporal, es decir, objetos a los que se le aplica una cierta tecnología y personas que pueden correr a la inversa en el flujo negativo del tiempo, es decir, ir hacia atrás en el tiempo. Esto es un tema muy interesante porque yo muchas veces me he cuestionado por qué las cosas las percibo a la velocidad que se perciben. Es decir, nos desplazamos, nuestra conciencia se desplaza hacia adelante en el futuro a una velocidad. Las películas van a 24 fotogramas por segundo y nosotros vamos a una cierta velocidad también. ¿Podríamos ir más rápido o más lento? Ahí está el tema, por ejemplo, de Quicksilver, un personaje de los X-Men que se desplaza muy rápido, que para él las cosas se mueven más lentos. ¿Pero por qué se mueve muy rápido? Muy interesante, ¿no? Esta percepción de las cosas, este atravesamiento en el flujo del tiempo hacia adelante, que todos tenemos una convención y lo percibimos que avanza a la misma velocidad, pero otros pueden verlo a distinta velocidad, como Quicksilver, que lo veía, iba para él
más lento, ¿vale? Y por tanto nosotros lo percibimos como muy rápido relativamente si lo vemos. Pero aquí es personas que actúan hacia atrás en el flujo del tiempo. Esto es muy interesante porque desde un punto de vista determinista todo es causa y efecto en nuestro universo, pero aquí empiezan a ponerse causa y efecto hacia atrás en el tiempo. Te desplaza en un punto temporal, te desplaza hacia atrás, con lo cual te puedes encontrar, entrando en un momento del tiempo, te encuentras con tu otro yo que va hacia adelante. Es interesante también el tema del concepto donde se necesitan respiradores cuando va hacia atrás en el tiempo porque funciona al revés la respiración y te ahogas. Muy interesante. Y va como una especie de mascarilla especial, lo cual permite diferenciar quiénes son personajes que van atrás en el flujo del tiempo. Realmente se menciona la paradoja del abuelo, que yo la tengo resuelta, la paradoja del abuelo, en un programa sobre el tiempo, la naturaleza del tiempo, o cómo acceder a línea de tiempo positiva. Refundí el programa con los dos programas completos en 2 partes, ¿vale? Y realmente la simulación que habitamos, desde el punto de vista de un universo holográfico, nuestra conciencia es un puntero láser que va leyendo no un disco, sino la información que existe en un superholograma que vemos, ¿de acuerdo? Y tiene unas limitaciones como es que lo que pasó, pasó. El pasado no se puede cambiar. Aquí, sin embargo, Nolan consigue salvar la paradoja de algún modo sin romperla. Es decir, de algún modo los viajes en el tiempo siguen siendo coherentes con las observaciones de los jugadores. Esto es muy interesante. Nolan, la verdad, que es un genio en origen, cómo se las apaña para ver mundo onírico y una escena imposible. Y el mundo de Tenet, vemos también cómo sería atravesar el tiempo justamente a la inversa. Entonces, él salva este tipo de paradojas porque hay jugadores o protagonistas donde no le dan toda la información completa, de tal manera que no los condiciona. Esto es muy interesante. La verdad que con las limitaciones que tiene el viaje en el tiempo desde un punto de vista cuántico, que es que tú no puedes cambiar tu propio pasado, no puedes cambiarlo, ¿cómo las salva muy inteligentemente? No lo explica, ¿vale? Este principio de que no se puede cambiar, lo explica muy levemente. Lo que pasó, pasó. Robert Pattinson lo explica desenfadadamente, pero se dice más de lo que parece, pero no te da toda la información, te anima a seguir investigando. Por eso lo valoro cuando dice: tienes que aprender a pensar en otros términos del tiempo. Lo que pasó, pasó. Y tal. Entonces, es muy interesante porque estamos entrando con estas nuevas energías, todo este cambio planetario que existe, toda esta narrativa que existe sobre médicos científicos, la mascarilla, el virus, tal, es para ocultarnos de otras cosas que están pasando en el mundo impresionante. Y una de ellas es la energía nueva que está viniendo. La gente está empezando a percibir de otra manera. Y quizás los tiempos del apocalipsis se hablaban que era el tiempo del no tiempo, donde ahora mismo no cuadran las cosas, nos están cambiando los horarios de los bares y tal. Hay días que parece que pasan demasiado rápido, no nos cuadra bien el tiempo, pasa más rápido, el tiempo está cambiando. Y quizás el tiempo empiece a dejar de ser como lo percibíamos. Y quizás haya que valorar las cosas desde un punto de vista emocional, por hitos emocionales. Lo importante no es el día o el año, sino lo que te pasó, que te imprimió una emoción. Esto no lo dice Nolan, esto lo digo yo, ¿vale? Al hilo de lo que dice Nolan, de que hay que empezar a ver las cosas, el tiempo de otra manera. Y sobre todo, estoy muy contento porque habla de esta tecnología para ir en el sentido contrario en el tiempo, y te la explica como si fuera una tecnología humana, pero en realidad es una tecnología alienígena o basada en principios alienígenas. Me gustaría decir igualmente que el flujo negativo del tiempo teóricamente existe. Como decía Nassim Haramein, todos son toroides dentro de toroides. La energía que se mueve en espiral, ¿vale? Realmente puede, en un cierto momento de un cierto punto de la espiral, empieza un crecimiento hasta abajo, hasta volver a un punto del que salió esa energía, que sería una fase hiperdimensional. Una fase expulsa energía, que serán los soles, y los agujeros negros la absorben. El flujo toroidal o la dinámica energética del universo describe un toroide. Toroides dentro de toroides. Es un modelo que funciona, ¿no? Es autosostenible, empieza y termina en sí mismo en un alfa y omega. Pues bien, hay extraterrestres que están en un flujo negativo. En las últimas conferencias mencioné el 6 dedos, que es un alienígena que, según los relatos de abducción, tiene un cuerpo prestado, y la esencia real es una mancha negra, es una conciencia oscura de un universo de signo negativo que se está no contrayendo como el Big Crunch, sino que está en un flujo negativo del tiempo porque ya está en la fase
inferior del toroide y tiende todo a meterse otra vez, a volver a la fase hiperdimensional, a un agujero negro. Está en un ciclo que no se está expandiendo la energía, sino que se está contrayendo, se está volviendo en espiral. Eso sí, no es una contracción así circular, es una contracción en espiral hacia la fase de la que salió. Entonces, bueno, fijaros bien que hay extraterrestres o alienígenas, conciencias alienígenas que quieren sobrevivir al flujo negativo de su universo. Como también hemos visto en la serie Dark, ¿vale? Que también va sobre viajes en el tiempo. Algo nos están diciendo con el tiempo. El tiempo no es lo que era. Tiene usted que empezar a pensar en otros términos de tiempo. Y también te menciona que hay como un equipo de soldados donde utiliza esta tecnología para salvar al mundo de lo que pudo haber pasado negativo. Muy interesante. También habla de otro concepto como es la pinza temporal. Un equipo de soldados que hace una misión y otro que va hacia atrás en el tiempo barriendo lo que pasó que no salió bien. Muy interesante. Pinza temporal. Una operación de pinza o de doble carga es eso, hacer una serie, un ataque por dos sitios en el espacio al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, atacas por el norte y por el sur simultáneamente. También, por ejemplo, España ha sufrido la teoría de la doble carga durante muchos años por parte de los terroristas del norte y el sur o el norte de África por Marruecos, por parte del sur. La teoría de la doble pinza no han dado mucha caña. Y cuando digo también los terroristas del País Vasco, auspiciados por el país vecino. Pero bueno, no puedo hablar mucho de esto aquí. La doble carga, la teoría de la pinza o doble carga. Pero aquí lo lleva a un nivel superior hablando de la pinza intertemporal. Sin embargo, vuelvo a insistir que esta tecnología o este concepto de la guerra temporal es más propio de conciencias exógenas que están luchando en nuestro planeta. Tengo un tratado hecho, o tengo un par de programas hechos sobre la cronoguerra y otra, la guerra del tiempo alienígena. Sufrimos quizás nosotros la atracción de una guerra del tiempo alienígena y muchas de las personas que están dando información de divulgación forman parte de una guerra intertemporal. Todo esto lo he explicado desalladamente en las conferencias y cuáles son los flujos de tiempo negativos y positivos que quieren vectorizar con nuestras acciones e intención ciertas conciencias exógenas y alienígenas. Mucha gente está atrapada en la narrativa médica de la mascarilla y tal, no se entera de nada, pero Christopher Nolan nos pone sobre la pista de que existe una guerra del tiempo. Me encanta, porque de algún modo Christopher Nolan no es tonto, esto lo saca de algo. Personalmente, no sabéis la de horas que yo he dedicado a intentar estudiar la cuarta dimensión o estudiar esta guerra del tiempo en que consisten. Porque muchas conciencias o materiales canalizados, con todo el respeto que me dan y todo lo crítico que soy con cualquier voz o canalización, muchos hablan de que somos ustedes en el futuro, somos vosotros en el futuro. Hay conciencias que se comunican desde el futuro. Por eso, de algún modo, a las conciencias del futuro les interesa dar mensajes desde el futuro. Existen unas limitaciones, ¿vale? Existen unas limitaciones en cuanto al viaje en el futuro, hay unas limitaciones cuánticas, y por eso en el programa de las líneas de tiempo, o cómo acceder a la línea de tiempo positiva, hablo de esas mecánicas y cómo se puede burlar ese tipo de restricciones cuánticas, porque la regla es que no puedes cambiar tu pasado. Nolan lo sabe, lo insinúa en la película, es muy interesante, porque además esto está hecho así. Nuestra conciencia funciona como un láser que lee, en vez de leer un CD o un disco duro, porque el hard disk drive, el disco duro que pincháis y tal, es un disco que gira realmente y selecciona unos datos que están dispersos para poner una película, ver un programa y darte una sensación de continuidad. Nosotros, nuestra conciencia viaja por el holograma de este universo, seleccionando datos y fragmentos, creando una película coherente, subjetiva con tu propia observación. Pero lo que pasó, pasó y no se puede cambiar. Por eso muchas películas tratan de que quiero cambiar el pasado, me arrepiento de lo que hice. Sin embargo, es una limitación también del libre albedrío. Tienes libre albedrío, puedes decidir, pero también tienes que asumir las consecuencias de lo que hagas. No puedes cambiarlo. Tendrás que aprender, y si te equivocaste y yo qué sé, te equivocaste, te hiciste daño a alguien, te pilló tu mujer engañándola, o un amigo traicionándolo, o lo que sea, o te equivocaste con cualquier cuestión, sufrirás las consecuencias y no podrás evitarlo. Tarde o temprano llegará las consecuencias de lo que haga. Entonces, bueno, la película está ahí, se basa en esto, la guerra de tiempo, un escuadrón que se ocupa del tiempo, es muy interesante, ¿ok? Como si hubiera un ministerio del tiempo de soldados, pero que sepáis que aunque se haga se mencione este tipo de operaciones, ¿vale? Como de humanos, realmente es una tecnología exótica alienígena, ¿correcto? Y es interesante, ¿no? El ver cómo alguien puede ir en un flujo inverso de tiempo hacia atrás. Y muy interesante, existen una serie de causas y efectos, y de algún modo
todas sus operaciones son coherentes con las observaciones del resto de espectadores, de forma que no se viola la regla. Es muy interesante, Nolan es muy inteligente, sabe más de lo que dice, ¿ok? Y hace películas muy interesantes con esas secuencias tan largas, por eso duran las películas 2 horas y media, y está muy bien. Me ha gustado mucho Tenet, ¿vale? Me ha gustado, la he disfrutado, he ido con un gran amigo, Javier Roldán, que lo quiero un montón, y he ido con una compañía fantástica, me lo he pasado muy bien, y a mi amigo le he dado las chapas, por supuesto, del tiempo cuántico y la limitación del láser del holograma, que una vez leído una cosa ya te quedas con eso. Esto tiene muchísimas implicaciones físicas y metafísicas que desarrollaré más profusamente en el canal y en nuevas conferencias, ¿vale? Estoy diseñando nuevos ciclos de conferencias con temas que interesen a todo el mundo, pero estoy satisfecho porque es que estrena Nolan el 26 de agosto esta película, y es que yo hablé de las guerras de tiempo, de las líneas de tiempo positivas y el destino de la humanidad, y la naturaleza del tiempo en 3D para el ser humano, según lo percibimos en un universo holográfico, viajando nuestra conciencia por un super holograma hacia adelante. Y resulta que Nolan nos dice que es importante que medite sobre el tiempo y sobre la naturaleza del tiempo. Piensa en otros términos ya. Hay que pensar en otros términos sobre el tiempo. Un nuevo paradigma, un nuevo mundo de ideas está ahí. Por supuesto, también en este canal, que desarrollaré más en el futuro. Este fue mi comentario sobre Tenet, ¿vale? No la he destripado mucho sobre la trama, podía hablar más de los personajes, sobre el aspecto de la protagonista, de la rubia, muy alta, con los ojos muy grandes, el papelón que hacen los personajes, Robert Pattinson, el aspecto técnico, fotográfico, genial, muy bien todo, pero sobre todo eso, la naturaleza del tiempo y cómo hay conciencia que están dándole vuelta a la cabeza de cómo invertir el tiempo o cómo alterar las reglas del tiempo y su inexorabilidad. Y sobre todo, las consecuencias. Lo que hiciste tendrá consecuencias y hay gente que se busca la vida para burlarlas, pero de momento hay ciertas leyes y constantes universales que no se pueden romper. Sí es verdad que aquí gira la entropía, es decir, todo tiende al desorden, pero si tú empiezas a ir al revés, puedes darle la vuelta a ese desorden y ves cómo se ordena. Muy interesante ver la película, espero que os haya sido esta reflexión os haya parecido interesante. Más en el canal Un Salto Cuántico. Besos, abrazos, suscribiros, comentad constructivamente y hasta la próxima.